Buenos días. Desde el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria queremos informar a la población de Ceuta sobre la situación actual relacionada con la pandemia del coronavirus. Para ello vamos a comenzar diciendo cuál es la situación actual y posteriormente los datos epidemiológicos generales. Respecto a la situación general de Ceuta, comentar que hoy, a fecha de hoy, hemos tenido nuevos positivos 5 pacientes. La tasa de positividad diaria que se está informando desde hace unos días es en notable descenso, que es una buena noticia. Nuevos curados a día de hoy, 23. De ellos hace que los positivos totales desde el inicio de la pandemia sean 2.402 casos. Recordar que en la primera oleada de la pandemia tuvimos 222. En esta segunda, a partir de esos 222, estamos actualmente en 2.402 casos. De ellos, casos activos, tenemos 254. También estamos bajando respecto a informaciones previas. Hospitalizados, 22 pacientes. 3 de ellos en observación de urgencia, que actúa como unidad de intermedios, 15 pacientes en planta y 4 en UCI. Son datos positivos. Curados, 2.092 pacientes y, desgraciadamente, la cifra de fallecidos acumulada desde el inicio de la pandemia son 56. Recordar que en la primera oleada de la pandemia fueron 4 y actualmente son 56. A esto se ha llegado la siguiente situación, ¿no? Como ya se ha venido anunciando desde hace bastante tiempo. Viene motivado por la movilidad, viene motivado por las aglomeraciones, viene motivado por agrupaciones familiares y todo ello, botellones también, todo ello hace que la población más sensible, que son personas con discapacidad, personas con enfermedades y patologías previas, moderadas o severas, y sobre todo ancianos, pues son las personas más susceptibles de contraer el coronavirus y además contraerlo de forma grave. De ahí los fallecimientos. Estos datos, que son positivos respecto a cómo estábamos hace 2 o 3 semanas, no hay para nada que hacernos bajar la guardia y debemos de continuar en la línea que se está siguiendo, porque los datos, como ahora veremos, a pesar de ser mejores que hace 2 o 3 semanas, todavía estamos en una situación de riesgo alto o muy alto. Y por lo tanto, la recomendación de Ingesa seguirá siendo mantener las medidas decretadas por el gobierno de la ciudad de Ceuta y continuar con las estrategias que se están siguiendo para cortar la cadena de transmisión con las medidas de salud pública, para hacer una detección precoz y aislamiento precoz de las personas con sospecha de coronavirus y adaptar la estructura de salud pública y sanitaria para todos aquellos pacientes que tengamos afectados por coronavirus. Los indicadores epidemiológicos y asistenciales han mejorado bastante en Ceuta. Los datos epidemiológicos a día de hoy en Ceuta son buenos y, por lo tanto, creemos que la estrategia que se ha seguido en cuanto a decretar las medidas adecuadas en salud pública, como las adoptadas en el ámbito de Ingesa y la ciudad, de realización de test de antígenos desde el momento en que han estado disponibles, que ha posibilitado
un diagnóstico precoz y un aislamiento precoz, pues han dado resultados adecuados. La incidencia acumulada, el número de pacientes que se informan en los últimos 14 días, pues han pasado de un pico que tuvimos en pleno brote de 1.078 casos por 100.000 habitantes a 441 casos por 100.000 habitantes. La media nacional está en 325,50 por 100.000 habitantes. Este dato es positivo, pero todavía estamos lejos de llegar al dato que permita bajar la guardia un poco, porque el coronavirus estará bastantes meses con nosotros. Por lo tanto, es un buen dato. Por lo tanto, la curva de incidencia se ha bajado, pero todavía estamos en un número de casos por 100.000 habitantes alto y tenemos que seguir trabajando en esa línea para que continúe bajando y para que podamos alcanzar un nivel de incidencia bajo, muy bajo, y ojalá que fuese cero. Eso es más difícil, pero por lo menos bajarlo lo más posible. Pensamos que en los próximos días y semanas continuaremos, si no hay un nuevo brote, que es lo que quiero incidir, pues los datos seguirán siendo positivos. Ahora viene un puente, aunque están restringidas las movilidades, suelen ser fechas malas. Normalmente los brotes que hemos tenido han venido relacionados con situaciones de fiesta, con situaciones de puentes, y por lo tanto no hay que bajar la guardia, insistir en que hay que hacer las medidas adecuadas, insistir en que hay que hacer las medidas decretadas por el gobierno de la ciudad, insistir en las recomendaciones hechas por Ingesa y continuar en esa misma línea, porque ya hemos visto lo que ocasiona el tener un brote como el que hemos tenido, que por desgracia ha azotado a Ceuta de una manera considerable. Los datos respecto a la situación hospitalaria, pues hemos pasado en el pico de un 38% de ocupación a un 14%. La reducción ha sido también considerable, siendo la media nacional del 12,8%. Si seguimos así en los próximos días, es probable que vayamos acercándonos a la media nacional o incluso ponernos por debajo. A día de hoy, el hospital universitario cuenta con 22 pacientes, de los cuales 4 están en la UCI. Esto equivale a un 25% de ocupación de camas UCI COVID en el hospital, siendo la media del 28,64%. Es otro dato que es positivo. Por lo tanto, los datos epidemiológicos indican que son mejores que hace 2 o 3 semanas, que la curva se está doblegando, por decirlo de alguna manera, y que si seguimos en esa línea, si seguimos con esa estrategia y si continuamos haciendo todo lo necesario, pues los datos seguirán mejorando, teniendo en cuenta, repito una vez más, que vienen fechas difíciles porque son fechas muy entrañables, pero que por desgracia este año no se podrán seguir pues con la normalidad que se ha seguido en otros años. Me refiero al Puente de la Inmaculada, me refiero a las fiestas de Nochebuena, Navidad, Año Nuevo o Reyes. Por desgracia, las medidas van a tener que seguir existiendo y tenemos que adaptarnos a esa situación, porque ya hemos visto cómo está evolucionando el COVID y no es imprevisible que pudiera haber una tercera oleada, teniendo en cuenta que aunque próximamente se iniciará la vacunación COVID, pero eso no será posible para bajar lo suficiente y bajar las medidas lo suficiente, y por lo tanto influirá en la fiesta y hay que mantener esas medidas para hacer posible que esto acabe de una vez, ¿no? Por otro lado,
Otro dato que refleja un poco que la estrategia que se ha seguido en Ceuta es buena, y ya lo explicamos el porqué en su momento. Ceuta es la sexta región con más pruebas diagnósticas realizadas en los últimos 7 días y se sitúa por encima de la media nacional. Estamos en 2.451 pruebas por 100.000 habitantes, siendo la media nacional de 2.086 por cada 100.000 habitantes. Ya dijimos que Ingesa está haciendo las pruebas pertinentes a los pacientes sintomáticos y la ciudad está haciendo, mediante el punto COVID que puso en marcha, las pruebas correspondientes a contactos. Todo ello ha posibilitado varias cosas: que se incremente el número de pruebas hasta situarnos por encima de la media nacional, ha hecho que baje el test y el número, la tasa de positividad de dichas pruebas, que cuando se hacía solamente en pacientes sintomáticos, que lo hacíamos en Ingesa, estaba en un 35%, y al sumarse las pruebas hechas a contactos y a otras personas, pues la tasa ha bajado al 9,48%, siendo la media nacional del 10,6%. Por lo tanto, esa estrategia que ya dijimos de hacer los test de antígenos lo antes posible, que con los test de antígenos se puede hacer. Para las pruebas de test de anticuerpos y PCR había que dejar un número de días suficiente, porque para que la prueba tuviera sensibilidad debía de haber un número suficiente de carga viral para que la PCR fuera sensible, o pasar un número de días para que el paciente generase anticuerpos y los test de anticuerpos pues tuvieran también la sensibilidad adecuada. Con los test de antígenos eso ha cambiado. Ojalá hubiéramos tenido test de antígenos al inicio de la pandemia y hubiera sido quizás muy diferente la curva en toda España, pero han estado disponibles cuando la industria pues, y los investigadores pues, han llegado a su fabricación. Pero la realidad es que actualmente la tasa de positividad está en un 9,48 y por lo tanto estamos por debajo de la media nacional, que también es un buen dato. Por lo tanto, estamos en una senda positiva, hay que continuar en ello, y yo quiero insistir en lo que ya he comentado, ¿no? No se trata de detección precoz y de tratamiento a los pacientes, que por supuesto que sí, pero en una pandemia lo fundamental es cortar la cadena de transmisión, y para cortar la cadena de transmisión es fundamental que se sigan las medidas decretadas por el gobierno de la ciudad. En cuanto a movilidad, que nos movamos tanto dentro de Ceuta como hacia otras ciudades de la península, solamente por motivos justificados y para hacer lo necesario. No podemos hacer una vida normal porque no estamos en una situación normal. Hacer las medidas decretadas en cuanto al aforo, tanto en gimnasios como en la restauración, como incluso en el ámbito familiar, que es donde se están produciendo muchos contagios. El ámbito familiar debe de ceñirse a los convivientes y, como ya hemos dicho, el resto de medidas decretadas. Y luego, como siempre, las medidas generales de distanciamiento social, lavado de manos, gel hidroalcohólico, ventilación, todas las medidas que todos conocemos. En esta línea pues conseguiremos entre todos continuar con esos datos positivos. Nosotros vamos a insistir al gobierno de la ciudad en que continuemos con las medidas decretadas por más tiempo y hasta que la situación de riesgo alto, muy alto, disminuye, y eso es lo que quiero trasladarle a todos los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta. Primero, para informar que la situación es buena, es mejor que hace 2 o 3 semanas,
pero que el riesgo sigue siendo alto o muy alto y hay que insistir en la línea que se viene trabajando para que continuemos descendiendo y podamos llegar en un tiempo razonable a unos datos que ya nos hagan pensar que la situación está más controlada. Muchas gracias y buenos días.